Buenas tardes, chicos. Nuevamente estamos aquí para compartir un poco más sobre lo que hemos visto sobre una nueva clase de química. Hoy vamos a ver algo relacionado con las propiedades periódicas. Entonces, para iniciar vamos a hacer un recorderis, a recordar un poco más los temas anteriores, un resumen general de qué es la tabla periódica. Y como nosotros habíamos visto anteriormente, la tabla periódica está ordenada de acuerdo a su número creciente, a su número atómico creciente. Es decir, va aumentando a medida que van recorriendo sus filas y sus columnas, va aumentando, o sus grupos y sus periodos, ¿cierto? Este sería el elemento que tiene menor número atómico. También recordamos que tiene una serie de columnas, 18 para ser más exactos. Esas columnas se conocen como grupos. Cada una de esas columnas se conoce como grupo. Este sería el grupo 1A, este sería el grupo 2A, grupo 3A y el grupo 8A. También tiene una serie de filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, que corresponde a los periodos. Estos serían los periodos de la tabla periódica. Que cada grupo, los elementos ubicados en cada grupo, tienen características similares. Por ejemplo, este grupo 1A que está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, esos elementos van a tener características similares. Igual los del grupo 2A, igual los del grupo 8A. Cada grupo de esos elementos tienen características muy similares. Y que a medida que van cambiando de grupo o van aumentando en los periodos, esos elementos se van diferenciando. Es decir, por ejemplo, acá este grupo 1 y 2A son elementos metales y estos son los no metales. Recordamos también aquí, como hemos visto en clase, que aquí había una serie de divisiones donde se encontraban los elementos metales y los no metales y que hay unos que tienen propiedades de metal y no metal que son conocidos como los metaloides, que unos están en forma líquida, que otros están en sólida, que unos tienen mayor o conducen más la energía que otros. Esas propiedades ya las hemos visto en clase, entonces para recordemos eso. También otra característica de la tabla periódica es que está dividida en bloques. Tenemos el bloque S, al cual pertenece el grupo 1 y 2A, que los elementos del grupo 1A, su configuración electrónica terminaba en NS1, donde N es el periodo al cual pertenece. Este sería 1S1, y aquí sería el 7S1, donde ese es el bloque al cual pertenece, su último nivel de energía, y 1 es el electrones de valencia que tiene en esa última capa de energía. También tenemos el bloque D, el bloque P y el bloque F. Esto es como el repaso de lo que vimos en nuestras clases anteriores. Ahora vamos a iniciar con nuestro tema nuevo, que son las propiedades periódicas de los elementos químicos. Entonces, ¿qué son las propiedades periódicas de los elementos químicos? Entonces, las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características propias de dichos elementos que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica, o sea, dependiendo de su número atómico. Como lo decimos anteriormente, la tabla periódica está organizada de acuerdo a su número atómico creciente y van a tener unas propiedades, estos elementos, diferentes a los que tienen estos. Y esas propiedades periódicas están divididas en tres grupos, o tres grandes grupos. Uno que es de acuerdo a su relación de tamaño. Y de acuerdo a esa relación de tamaño tenemos dos propiedades.
el radio atómico y el radio iónico. Un segundo grupo que son de acuerdo al carácter del elemento, donde encontramos dos propiedades que son metálicos y no metálicos. Y un último grupo que es de acuerdo a sus relaciones de energía. Dentro de ese vamos a tener tres propiedades que son el potencial de ionización, la electronegatividad y la electroafinidad. Esas son las propiedades que vamos a ver en este pequeño curso. Esas propiedades dependen del tamaño atómico, de los electrones en su último nivel de energía y de la carga nuclear. ¿Qué es la carga nuclear? Es el número de protones que tienen en el núcleo. Pues todas estas propiedades que vemos acá dependen de estas características: del tamaño atómico, de su número de electrones en el último nivel de energía y de su carga nuclear. Para iniciar, vamos a ver nuestra primera propiedad, que es el radio atómico. Entonces, para poder recordar qué es el radio atómico, o para poder definirlo más exactamente, vamos a recordar cómo es el esquema de un átomo. Recuerden que cada elemento está compuesto por átomos y un átomo tiene, o la esquematización más conocida que tenemos nosotros presentes es esta. Un núcleo donde se encuentran los neutrones y los protones, y alrededor de ese núcleo hay unos orbitales, y esos orbitales están girando los electrones. Entonces, con esto presente, con esta imagen presente de cómo es como en este esquema presente de cómo es un átomo, vamos a definir el radio atómico. Pues el radio atómico dice que es la distancia que existe desde el núcleo de un átomo a su electrón más alejado. Es decir, la distancia que hay desde acá, desde el núcleo, a su electrón más alejado. Esa sería la distancia que se conoce como radio atómico, la distancia que hay de acá del núcleo a su electrón más alejado. Y ese radio atómico en la tabla periódica varía de la siguiente forma: de derecha a izquierda aumenta y de arriba a abajo aumenta. Es decir, en un periodo el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Recuerde que los periodos son las filas, entonces las filas siempre van a aumentar de derecha a izquierda. Y en un grupo, recuerden que los grupos son las columnas, van a aumentar de arriba a abajo. Pero ¿cómo mido yo la distancia de ese radio atómico? Ese radio atómico lo podemos medir por una unidad conocida como Angstrom. Un Angstrom, esta unidad es la que nos mide el radio atómico, el Angstrom. Y es una unidad infinitamente pequeña. Si vemos acá, equivale a la 10.000.000ª parte de un milímetro. Si un milímetro es pequeño, imagínense cuál será la 10.000.000ª parte de eso. Es algo muy, muy, muy pequeño. Entonces, si le llegan a preguntar cómo se mide el radio atómico, se mide a través de una unidad conocida como astro. En esta figura podemos observar como una descripción o una representación de los diferentes rayos atómicos de cada elemento. Aquí vemos, por ejemplo, el hidrógeno, que sería el elemento que tiene menor radio atómico. Tendríamos el cesio, perdón, el francio, que es el elemento que tiene mayor radio atómico. Como pueden observar, y como habíamos dicho anteriormente, de derecha a izquierda está aumentando, 0,5, 0,8. Este elemento tiene mayor radio atómico. 1 y 2,8 tiene mayor radio atómico. Igual aumenta de arriba a abajo,
0.8 y 3.3. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué está aumentando en un grupo de arriba abajo? Entonces esto se debe a que cada vez que los elementos van ocupando, los elementos van teniendo mayores orbitales y sus electrones van ocupando electrones de valencia o niveles de energía más externos, perdón. Entonces, cada vez un elemento, cada vez que va bajando, va teniendo más orbitales y más electrones. Al haber más electrones, se va llenando estos orbitales y va ocupando unos orbitales más externos. Y su radio atómico, recuerden que la distancia del centro del núcleo a su electrón más externo. Entonces, al tener más electrones, va a aumentar su radio atómico. La otra propiedad que vamos a ver el día de hoy, o vamos a recordar, porque ya lo hemos visto en clase, es la energía de ionización. La energía de ionización es aquella energía que se le debe aplicar a un átomo para quitarle un electrón, para liberar un electrón. Ese es lo que se conoce como energía de ionización. Y en la tabla periódica aumenta o varía de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Si se dan cuenta, está variando en sentido contrario a cómo varía el rayo atómico. El rayo atómico varía, aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. La energía de ionización aumenta de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Aquí podemos ver un esquema o una representación mejor de que lo que es la energía de ionización. Acá vemos un electrón, tenemos ubicados un electrón. Si yo quiero sacar este electrón de ahí, o cuando hay una reacción química, cuando hay un átomo que está siendo liberado, se necesita que se le aplique una energía. Al aplicarle esa energía, el electrón se libera. Esas serían las dos propiedades periódicas que vamos a ver el día de hoy. Adicional a eso, como trabajo para ustedes, les va a quedar resolver esta guía donde viene también una descripción de las propiedades. Por ahora vamos a trabajar las dos primeras propiedades. Aquí está una descripción general de qué son las propiedades periódicas. Vienen unas características y empezamos a describir. Aquí viene también una tabla de las diferentes características, en este caso el rayo atómico, de cómo varía el rayo atómico en la tabla periódica. Y vienen una serie de ejercicios. La primera pregunta dice, según la tabla periódica y en relación a los tamaños atómicos, ya saben, el tamaño atómico es el mismo rayo atómico, van a responder estas preguntas. Dice, ¿qué sucede con el rayo atómico a medida que se desplaza hacia abajo en un grupo? Entonces, ya lo vimos en la presentación, necesitamos saber qué sucede con el rayo atómico a medida de que se desplaza de esta aquí hasta aquí, en un grupo, de arriba hacia abajo. ¿Cómo cambia ese rayo atómico? Igual, ¿qué sucede cuando se desplaza en un periodo? Es decir, de izquierda a derecha en los periodos. Esto lo pueden responder con la presentación anterior y con la lectura. Aquí también encontramos un ejercicio que dice señale cuál de estos elementos tiene mayor rayo atómico. Entonces es comparar entre estos dos cuál tiene mayor rayo atómico. Después toman estos dos, el ejercicio B, y comparar cuál de estos dos tiene mayor rayo atómico. Y así sucesivamente. Ahora vamos a retomar la presentación y les voy a resolver este primer ejercicio para que lo tengan presente y se guíen por eso. También
encontramos la otra propiedad que vimos hoy, que es la energía de ionización. Ahí están la descripción, las características generales, y también viene una serie de ejercicios. Aquí también se plantea un primer ejercicio, y ahora lo vamos a resolver también para que ustedes puedan resolver los otros tres. Y una serie de preguntas. Esto ya es teoría, que la resuelven de acuerdo a la presentación y a la lectura. Clase 11 nos queda para la próxima sección de química. Vamos a resolver eso. También van a desarrollar esta actividad 8. Aquí hay una serie de puntos que deben desarrollar. Entonces van a tratar o van a resolver las diferentes preguntas que se encuentran ahí de acuerdo a los temas que ya hemos visto. El primer punto dice, según la información de la figura 2, decir si la afirmación es verdadera. En este caso ustedes van a responder si es verdadera o falsa. La primera dice, el elemento 1 tiene mayor rayo atómico que el elemento 3. Esta primera pregunta, entonces ustedes van acá, ubican el elemento 1 y el elemento 3 y comparan entre estos dos cuál de ellos tiene mayor rayo atómico. La segunda dice, el elemento 4 tiene menor rayo atómico que el elemento 3. Lo mismo, entonces van acá, ubican el elemento 4, ubican el elemento 3 y dicen si el rayo atómico es menor. Lo mismo para esta tabla. Entonces aquí van a responder las preguntas de acuerdo a las propiedades que ya vimos, que es el rayo atómico y la energía de ionización. Entonces van a comparar entre el elemento 1 y el elemento 5, es decir, cuál de los dos tiene mayor o menor. Igual, en esta tabla van a tratar de resolver esta gráfica, van a tratar de responder ahí, y en la próxima sección vamos a describir un poco más esto para que lo comprendan mejor. Ahora vamos a ver los ejemplos que están allá de cómo se resolverían esos puntos. Entonces, el primer ejercicio señale cuál de estos dos elementos tiene mayor rayo atómico. Entre el calcio y el galio, ¿cuál de los dos tiene mayor rayo atómico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlos en la tabla periódica. En este caso, yo uso la tabla donde viene representado el diferente rayo atómico. Voy a buscar dónde estaría ubicado el rayo atómico, el calcio, perdón. El calcio correspondería a este grupo y el galio, perdón, y el galio correspondería a este punto. El calcio es el galio. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, el rayo atómico está aumentando de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Si vemos, ambos van a estar ubicados sobre el mismo periodo, pero uno está más a la izquierda que el otro. En este caso, el calcio, al estar ubicado más a la izquierda, tiene mayor radio atómico. Entonces, su respuesta sería, el calcio tiene mayor radio atómico que el galio. Este mismo ejercicio lo van a hacer con los otros que están planteados en la guía. Para el caso de el potencial de ionización o la energía de ionización, vamos a resolver el primer ejemplo que aparece también en la guía. Dice, organiza en orden ascendente las siguientes series de elementos teniendo en cuenta su energía de ionización. Los elementos serían el plomo, el estaño, el silicio y el carbono. Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicarlos en la tabla periódica. Ubicamos el plomo, el estaño, el silicio y el carbono. Como nos podemos dar cuenta, esto está muy fácil. Todos están ubicados en el mismo grupo, pero en diferente periodo. Entonces vemos que la energía de ionización aumenta de abajo arriba y de izquierda a derecha.
al estar ubicado en un solo grupo es muy sencillo. Entonces, el que tiene menor energía de ignición es el plomo, luego el estaño, perdón, el silicio y el carbono. Entonces, en forma ascendente, ¿cómo sería? Del más pequeño al más grande. El plomo el más pequeño, el zinc el siguiente, el zinc, perdón, el estaño, el silicio y el carbono. Esta sería la respuesta que debe aparecer en su guía, ¿no? Bueno, chicos, esto es todo por hoy. En la siguiente sección continuamos con las demás propiedades que tenemos pendientes. Traten de, traten, no deben resolver los puntos que están que aparecen ahí en su guía. Yo se las voy a enviar por WhatsApp para que la tengan presente. Y tan pronto ustedes vean este video, les voy a dar unos minutos para que responderle las preguntas relacionadas con el tema. Bueno, chicos, muchas gracias.